¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de Enlace Veracruz 212 y hoy nos acompaña el doctor en ciencias Julián. Bienvenido, doctor. Gracias por este espacio que nos permite unos minutos platicar con usted, mi amigo Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, Nicolás, te cedo el honor de hacer la primera pregunta a nuestro Gracias, invitado. Olga. Empecemos con lo primero, doctor. ¿Por qué y cómo pensaste hacer el estudio y compararlo con Veracruz, Oaxaca y Puebla? ¿A qué se debió? Yo tengo muchos años trabajando sobre los problemas de la consolidación democrática en México a nivel estatal. Después trabajé muchos años sobre los mismos problemas en Brasil. En Brasil me di cuenta que el tema de los medios es sumamente importante. Entonces ahora estoy haciendo un regreso a México para estudiar el papel de los medios en política. Escogí los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz por su proximidad geográfica, por su importancia social, económica y política, y también por las diferencias tan marcadas que existen entre los distintos estados, para que la comparación nos permita entender mejor cómo es en general la relación medios y política y cómo se diferencia dependiendo de si se trata de estados más rurales o de estados con un fuerte comercio exterior o estados con una fuerte presencia indígena, etc. Bueno, cabe mencionar que el doctor Durazo, él es catedrático de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Doctor, en la conferencia de hace unos días usted hablaba de 3 elementos fundamentales para la relación entre medios y democracia. Partiendo de ese punto, en los primeros que presentan lo que sucede y se hace en el gobierno, ¿nos podría usted explicar algo sobre ese punto? Sí, estos 3 puntos, la transparencia, la disponibilidad de medios alternativos e independientes de información y la pluralidad de voces, son elementos que vienen de la teoría democrática clásica, de autores como Robert Dahl, Jürgen Habermas, que hablan de cuáles son los elementos de la democracia, y yo busqué ahí cuáles son los elementos relacionados con los medios que contribuyen a la democracia. Entonces, hablando de transparencia, la idea es que la democracia vive en un espacio público abierto, donde se escuchan todas las voces, donde se observan todos los actos políticos y sobre todo todos los actos del gobierno. Entonces el papel de los medios es crear este ambiente transparente donde se pueda observar qué es lo que hace cada actor político y se pueda criticar, se pueda retroalimentar finalmente este sistema y hay entonces un debate abierto y profundo. Comparabas la sociedad brasileña con la mexicana y decías que también por eso habías hecho el estudio, que las comparaciones entre Bahía, Veracruz, Puebla y Oaxaca eran similares. Sí. Explícame un poco de eso. Son estados similares, sobre todo Bahía y Veracruz. Son similares porque son estados que tienen una gran profundidad histórica. Los dos están celebrando los 500 años de la llegada de sus respectivos colonizadores, los españoles aquí en Veracruz, los portugueses en Bahía. Son estados que tienen una gran tradición de comercio exterior, son estados que tienen una gran tradición de producción agrícola de exportación, azúcar, café, tabaco también. Son estados que se parecen también por su composición social, entonces la presencia de grupos indígenas, la presencia de grupos de origen africano, la presencia importante de poblaciones mestizas y también por una historia política semejante. Entonces son estados que se mantuvieron lo que se llama enclaves autoritarios, que no conocieron la transición, el cambio de régimen, sino muchos años después que el nivel federal. Entonces, en el caso de Bahía, la transición a la democracia en Brasil fue en 1985 y el cambio de régimen estatal fue solo en el 2006. Aquí en Veracruz, bueno, el cambio nacional fue en el 2000 y el cambio de régimen, el primero, fue en el 2016. Entonces, tienen estos parecidos de historia política, pero también social, económica, que hacen que la comparación sea posible y también interesante. Perfecto.
En la investigación que usted hace, en algunas comparaciones de los periodistas profesionales, los que estudiaron en la universidad la carrera de comunicación y los empíricos, los que se hacen o se hicieron en el oficio de ser periodistas, ¿qué opinión le da a usted sobre este punto? Yo no tengo en este momento una opinión formada al respecto. Yo señalé el tema porque es algo que los propios periodistas, los actores políticos aquí en Veracruz, todos señalaron, que una parte del problema de la relación medios y política en Veracruz tiene que ver con que el gremio periodístico está dividido entre los que tienen formación profesional y los que no la tienen. Esto es algo que yo no había observado en Bahía, y una respuesta que doy es que hasta relativamente hace poco en Brasil, para ejercer el oficio de periodista era obligatorio tener formación universitaria en comunicación. Ya no es el caso, pero hace poco, entonces la gran mayoría de los periodistas siguen siendo, vamos a decir, profesionales formados en la universidad. En cambio aquí en Veracruz no es el caso, entonces esa es una diferencia que yo encontré entre Bahía y Veracruz que me llamó la atención y que requiere más estudio en realidad para saber hasta qué punto en efecto es un problema o simplemente es una característica diferente, pero no necesariamente negativo, ¿no? Claro, sí, eso sí. Yo quisiera preguntarte, porque esto es bien importante, ¿qué opinas? Y si nos puedes comentar si en tu estudio lo recabaste, lo investigaste, la relación que abordas, la investigación que haces entre la mala práctica de los periodistas, no sé si en todo el mundo y no sé si en Bahía prácticamente, recibir chayote, sobre, embute que le llaman, y es una relación, ¿cómo llamarle? Simbiótica, que ya es una costumbre, ya se hizo costumbre, que los reporteros reciben dinero para hablar bien del político, del gobernante, y en otros casos se lo dan para que hable incluso de los enemigos políticos. Claro. ¿Cómo está el estudio ahí? ¿Llegaste a eso? ¿Aterrizaste algo en eso? Sí, ahí hay un punto de semejanza y un punto de diferencia. El punto de semejanza es que todos los gobiernos que yo conozco invierten en comunicación pública y por lo tanto usan los fondos públicos para comprar espacios en los medios y con mayor o menor, siendo más o menos explícitos, los gobernantes esperan que a cambio de esta inversión en publicidad la cobertura sea relativamente favorable. En el caso mexicano y brasileño esta presunción es más explícita, más abierta. Entonces en Brasil también el gobierno invertía cantidades importantes de dinero que distribuía a los medios justamente para que lo reportearan bien, lo cubrieran bien, marcaran una agenda que fuera favorable al gobierno. La gran diferencia que yo veo en el caso brasileño y mexicano es que en el caso brasileño estos recursos iban directamente a los dueños de los medios. Entonces era una relación entre gobierno y propietarios de los medios, y los reporteros, los periodistas recibían instrucciones de sus patrones, pero no necesariamente recibían recursos directamente. Lo que sucede normalmente. Sí, en cambio en México los recursos llegan también a los periodistas. Ahí podemos volver a la cuestión del profesionalismo de los medios en Brasil y en México, porque bueno, una diferencia que también se nota en el caso brasileño y en el caso veracruzano es que los periodistas en Bahía tienden a permanecer en un solo medio, entonces trabajan para un solo periódico, una sola estación de radio o estaciones y periódicos que pertenecen al mismo grupo. Y si se salen de ese grupo, normalmente tienden a salir del estado, a ir a trabajar a otro lado. Comentabas de los conglomerados, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hacen los conglomerados, que crean como fuentes más estables de trabajo para los periodistas, lo cual pues les da más formalidad laboral, pero al mismo tiempo los excluye, digamos, de este reparto de recursos que se queda a nivel de los propietarios de los medios.
Yo tengo una pregunta un poco fuerte. Sabemos en México y principalmente en el estado de Veracruz, el ser periodista, pues es una labor, pues está considerada como peligrosa por los riesgos que reciben pues los periodistas. Aquí, ¿qué opinión le da sobre pues los homicidios que hemos tenido de periodistas reconocidos, las amenazas, las agresiones, tanto físicas como a veces anónimas? ¿Qué opinión le da de esta situación que vive aquí, hablando de Veracruz, el periodista o el periodismo? Yo querría decir dos cosas. La primera es que efectivamente el caso mexicano y específicamente veracruzano es preocupante en la medida en que México tiene el mayor número de agresiones y asesinatos de periodistas. Así es. A veces en el mundo y sin duda alguna en América Latina. Se sabe menos, pero el segundo país con amenazas y agresiones a periodistas es Brasil. La proporción es mucho menor, es difícil comparar, pero es bueno recordarlo. Y definitivamente ser periodista en Veracruz es peligroso, sea físicamente, ¿no? Entonces todos los periodistas que han sido asesinados, los periodistas que han sido agredidos, los que han sufrido amenazas, y bueno, los que para no ser agredidos o no sufrir amenazas, se coartan laboralmente y entonces deciden cambiar de ramo, de no cubrir ciertos temas, ¿no? Procesos de autocensura, y algunos que simplemente abandonan el periodismo por otros oficios menos peligrosos. Entonces, definitivamente es una cuestión importante. Sin embargo, y yo querría hacer hincapié en esto, porque es un elemento positivo en esta tragedia, es que en el caso veracruzano se habla. Entonces lo estamos hablando en este momento, todos los periodistas lo mencionan. En el caso brasileño los periodistas prefieren no hablar de violencia. Entonces hay como un proceso de censura que está en curso en Brasil, pero que ya se superó aquí en México. O sea que tenemos más libertad de expresión aquí en nuestro país, en nuestro estado, que en ustedes. Al menos en esta dimensión de la discusión abierta de la violencia, sí. O sea que sí, pero también por a veces decir lo que es, lo que se vive, denunciar las amenazas que como periodistas reciben, pues sí lo pueden hacer público. Claro. Sin embargo, son más propensos a padecer las situaciones que todos sabemos que se está viviendo en nuestro estado. Sí. Regresando a lo que comentaste de los convenios, ¿cómo de acuerdo a tu estudio, cómo en Brasil se lleva a cabo esto? ¿Hay convenios de publicidad entre gobierno y medios de comunicación? ¿Cómo son comparados con México o con las tres ciudades que citas en tu estudio? La comparación. Es interesante porque en el caso de Brasil, como antes en México, los convenios eran conocidos de todos, pero no eran transparentes en términos de a quién se le daban, cuánto se le daban, cuáles eran las condiciones. E incluso los procesos de transparencia y de acceso a la información no permitían averiguar bien a bien exactamente qué estaba pasando. Lo que es interesante en el caso específicamente veracruzano es que hay un proceso legal en marcha que busca regular, hacer transparentes, dar mecanismos precisos de cómo estos convenios se van a dar en el patrón único de anunciantes públicos, cosa que el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, tanto a nivel federal como en el estado de Bahía, prometió desde hace mucho, pero en los 12, 15 años que estuvo en el gobierno, nunca fue capaz de realizar. Y aquí en Veracruz, en cambio, el gobierno del estado fue capaz de hacer adoptar esta ley en los primeros meses de su gobierno. Por supuesto, ahora la parte importante es ver cuál es el contenido del reglamento. Bueno, esta es la primera parte de la entrevista. Regresamos con una segunda parte aquí en Enlace Veracruz 2002.